Buen día, mi nombre es Bárbara Bermúdez Reyes y les voy a impartir el curso de Sistemas de Ingeniería y Documentos de Control. El contenido de este curso es el objetivo, la introducción, diversos organigramas, la norma NPR 7120.5 y documentos de control. El objetivo es una breve introducción a los sistemas de ingeniería aplicados a los sistemas aeroespaciales. Como introducción, tenemos algunas definiciones como son los sistemas aeroespaciales y los sistemas de ingeniería. Los sistemas aeroespaciales es el estudio y diseño de aeronaves, misiles, cohetes, satélites y sistemas de comunicación aeroespacial. Los sistemas de ingeniería es un grupo y equipo interdisciplinario y multidisciplinario para desarrollar un producto. Por lo tanto, un sistema de ingeniería siempre vamos a tener las diferentes preguntas. ¿Cuál es el producto obtenido? ¿Quién lo hace? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo puedo estar seguro que lo he hecho correctamente? Y podemos seguir con infinidad de preguntas. Por lo tanto, existen diferentes organigramas de sistemas de ingeniería para poder responder todas las preguntas que nos comenzamos a hacer desde que se empieza a plantear un proyecto. Entonces, simplemente el sistema de ingeniería es el control del proceso y del producto a obtener. Y se tienen diversos modelos, entre esos es el modelo secuencial, que en todo momento es una secuencia con la cual tenemos que seguir y en caso de que no se siga esta secuencia, entonces hay que volver a comenzar y se tiene un desperdicio ya sea de materia prima o de tiempo. El otro tipo de sistema de ingeniería es el ramificado, que entonces lo que tenemos son varias actividades que se van a hacer simultáneamente y cada actividad va a tener una subactividad que también se tiene que ir resolviendo simultáneamente. Sin embargo, en este tipo de modelo es muy complicado saber dónde ocurrió un error o dónde hay una falla en el sistema. Existe otro que también son de bloques. Sin embargo, ya va de una manera ramificada y también existe lo que es el sistema de ingeniería tipo mapa conceptual, que desde este tipo de mapa lo que obtenemos es qué actividades son las que se tienen que hacer, pero también existe en caso de que sí se haya cumplido o de que no se haya cumplido. Si no se cumple, entonces hay que regresar a cierta parte del proceso. Y en caso de que se cumpla, entonces seguimos con el proceso. Existe otro modelo que es el modelo de cascada. En este caso lo que se tiene es un marco estratégico, que podríamos decir lo que es como que la parte de las ideas. Y tenemos otro marco que es precisamente cuando ya se está llevando a cabo el proyecto. Pero también un problema de este modelo en cascada es que no se detecta dónde está el error, sino hasta llegar al final del proceso. Pero para poder determinar qué parte o qué equipo fue el que falló, hay que ir regresando escalón por escalón en sentido contrario. El otro sistema de ingeniería es el sistema de correlación sistemática. En este caso, lo que se va a tener como centro es precisamente lo que se quiere obtener y que todo va a estar correlacionado. Pero en este tipo de sistemas, si todo está correlacionado y hay un equipo en el cual falla, ya sea porque falló el procedimiento o porque no era correcto lo que se estaba haciendo o por falta de tiempo, automáticamente los demás equipos se atrasan o inclusive se llegan actividades a cancelar, porque todo es un sistema y todo se relaciona. Entonces NASA propone la norma y el procedimiento NPR 7120.5, en el cual une el factor humano con los sistemas de seguridad en un sistema de ingeniería y se divide en varias fases, las cuales se dividen en la prefase, que es el estudio del concepto, la fase A, desarrollo tecnológico del concepto, la fase B, diseño preliminar y competencia tecnológica, fase C, diseño final y fabricación, fase D, ensamble, pruebas e integración del sistema y lanzamiento, fase E, operación y mantenimiento, y la fase F, el cierre o transferencia. Para lo que es la prefase, es bien necesario
necesario definir la misión y para eso se requiere de lo que es la lluvia de ideas. Por ejemplo, en mi misión puedo escoger fotografía, la medición de esfuerzo, la medición de temperatura, resistencia al impacto, velocidad, presión, aceleración, medición de gases, movimiento. Pero también tengo que analizar qué tanto es hasta donde yo quiero abarcar, pero también si es posible o no posible. Entonces se empieza a dividir en prioridades y tenemos como primera prioridad la fotografía, la temperatura, presión, medición de gases y como una segunda prioridad el esfuerzo, la resistencia al impacto, la velocidad, la aceleración y el movimiento. Una vez que yo ya tengo definidas cuáles son las prioridades, pues entonces tengo que ver las ventajas y las desventajas de cada una de estas misiones, en la cual, por ejemplo, la fotografía, una ventaja es la obtención de fotografías a cierta altura, pero la desventaja es que tal vez no se obtenga buena fotografía porque durante la caída, por la oscilación, pueden salir borrosas. La otra es la presión. La ventaja es la posibilidad de medición de presión a cualquier altura. La desventaja es cómo medir la presión en las pruebas de integración. La temperatura es la posibilidad de medir la temperatura a diferentes alturas, pero también depende desde qué rango va a estar midiendo la temperatura y también que pueda dar datos erróneos debido a la velocidad de caída. Y la medición de gases, que sería la posibilidad de medir la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en la atmósfera. El problema o la desventaja es la dificultad de obtención de mediciones debido a la altura del experimento. Y ya una vez que lo tengo definido, entonces tengo que ver la definición de los sucesos y qué es lo que yo pretendo que suceda como un objetivo mínimo o como algo normal o como algo máximo. Entonces, por ejemplo, si yo defino mi suceso normal, pues es que yo quiero que mida presión y temperatura. A lo mejor la definición de un suceso mínimo es que nada más mida temperatura y como un suceso máximo es que pueda yo obtener fotografías que pueda estar midiendo la presión y la temperatura simultáneamente. Una vez que ya estamos planteando cuáles son nuestra probable misión, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada cosa que vamos a obtener o cada uno de los datos que queremos obtener, pues entonces viene lo que es el planteamiento del ciclo de vida de la misión y el planteamiento de la misión, en el cual tenemos lo que es la etapa del concepto y en la cual tenemos que definir la misión. Y en este caso las actividades que se tienen que hacer es la definición de la línea base para un cáncer, que en este caso vendrían siendo cuáles son los componentes que vamos a tener. La definición de la misión, la revisión de la factibilidad de la compra o adquisición de los componentes, la disponibilidad de componentes en tiendas de electrónica y el diseño del sistema, para posteriormente plantear la etapa de desarrollo, en la cual la misión va a ser la misión de presión y temperatura, pero es necesario tener o ya de tener diseñada lo que es la estructura base del cáncer. Ya se debe de llevar a cabo la compra de los componentes, se debe de ya tener visualizada cuáles son las pruebas del sistema, el cronograma de actividades y el horario en el cual nos vamos a ajustar y el diseño de la arquitectura que son los subsistemas. Una vez teniendo esto, pasamos a lo que es la etapa de producción y la misión sigue siendo la misma, pero aquí las actividades van a ser diferentes. Una que son las pruebas individuales. Las pruebas individuales serían de la cámara, de los sensores de presión, de temperatura, el GPS, etc. La comparación de los datos experimentales y los datos teóricos, es decir, que primero se hace un cálculo de qué es lo que se pretende obtener y posteriormente se van a comparar con los datos que se están obteniendo en las pruebas individuales. Se tiene que hacer una investigación acerca de las plataformas de lanzamiento
y sobre todo también entender lo que es la física y la dinámica y características de los paracaídas a utilizar. Y por último, lo que es la etapa de operación y la misión, en este caso sería el sistema CANSA, que va a consistir en el lanzamiento, el CANSA terminado, la estación terrena, la estructura de la arquitectura, el sistema de ingeniería y el escenario de la misión. Para lo cual es necesario ahora ponerlo entonces en un diagrama o en un organigrama, que en este caso ahorita lo que se propone es el ciclo de vida de la misión, pero en un modelo en V o en B. Este modelo en B, lo que tenemos es precisamente todos los requerimientos y qué es lo que vamos a obtener, es decir, como si tuviéramos la materia prima y el producto, en el cual, como primer lugar, vamos a poner el concepto del CANSA, o cuál va a ser el concepto de nuestra misión, y ahí es donde se define completamente la misión. Posteriormente se tienen que describir los requerimientos, exactamente cómo va a ser el sistema CANSA, para posteriormente diseñar la arquitectura, es decir, los subsistemas que van a componer el sistema CANSA, para llegar a la implementación, o lo que es el equivalente a la fabricación. Y después de ahí, ya una vez que tenemos la fabricación, tenemos que empezar con la integración, que es decir, que ahí es donde vamos a realizar todas las pruebas de los subsistemas de manera individual, y la manera de verificarlo va a ser de acuerdo a la arquitectura que se propuso. Posteriormente viene lo que es el sistema, que va a ser la verificación y la validación, pero ahora sí de todo el sistema operando al mismo tiempo. Y aquí, ¿cómo lo vamos a validar y cómo lo vamos a verificar? Pues es que, bueno, el sistema debe de coincidir con los requerimientos que se habían planteado en un inicio, para posteriormente llevar a cabo la etapa de operación, es decir, cuando se lleva a cabo la misión. Y esto lo vamos a verificar o lo vamos a validar con el concepto del CANSA, es decir, lo primero que se definió y si sí se completó la misión o no se completó y por qué razón no se completó. Por lo tanto, aquí en este caso, la definición de nuestros sucesos va a confirmar todo lo que nosotros planteamos o tenemos que volver a replantear nuestros sucesos. En este caso, los documentos y el control que se tienen que llevar a cabo es la revisión del concepto de la misión y la revisión informal de este propósito. Por lo tanto, las actividades que se deben de realizar es la identificación de la misión y la arquitectura, la identificación de usuarios, la identificación de entregables, la identificación de requerimientos, definición de mediciones, evaluación preliminar o lo que es la justificación de objetivos y conceptos de operación, el desglose de la estructura de trabajo, costos, riesgos, el cronograma de actividades y la preparación del primer reporte preliminar. Una vez que terminamos la prefase, entonces comenzamos con lo que es la fase A, la idea de la misión, que en este caso lo que se tiene que hacer y que diseñar es la arquitectura de la misión, la identificación de requerimientos, es decir, la misión o el experimento el cual se va a realizar con el CANSA o cualquier sistema aeroespacial, la definición de mediciones, como puede ser presión, temperatura, impacto, esfuerzos, etc. La preparación del documento del control y las medidas de seguridad. Y en esta imagen lo que les estoy mostrando es precisamente lo que es una arquitectura. Cada uno de los círculos que tenemos de colores es un subsistema en el cual también está mostrando qué con qué se conecta, e inclusive ya también aquí aparece lo que es la estación terrena. Por lo tanto, para la fase A, los documentos y control sería la revisión de requerimientos del sistema, la definición de la misión robótica, pero en esta misión robótica es solo si hay sistemas robóticos. Y también está la definición del sistema, y este es solamente para vuelos espaciales tripulados con humanos. Y las actividades para esta fase
es la preparación e inicio del proyecto, el desarrollo de requerimientos y restricciones, la definición y documentación de requerimientos del sistema, como es el software y el hardware, la asignación de recursos para obtención de requerimientos, definición del software requerido, definición de los documentos de trabajo internos y externos, la identificación de requerimientos logísticos, el desarrollo de la métrica y criterios de evaluación, documentos de conceptos de operación, línea base de la misión o lo que es el equivalente a la construcción del reporte, demostración que el diseño es posible, recopilación de casos de estudio, desarrollo de la arquitectura de la misión, evaluación ambiental solo en caso necesario, consulta de las fuentes técnicas, definición del ciclo de vida y el costo, definición de la estructura de trabajo, línea base del plan de manufactura, desarrollo del análisis de riesgo, preparación de los planes espaciales, como podría ser el control, contaminación, etc. Preparación de requerimientos de seguridad y definición de la validación y verificación. Para posteriormente dar paso a la fase B, que es el diseño preliminar y competencia tecnológica. Y como diseño preliminar podemos tomar en cuenta lo que son todas las simulaciones. Y la revisión de las medidas de seguridad es exactamente cuáles son las medidas de seguridad con las que se van a contar el día del lanzamiento del cáncer, por ejemplo. Y entonces lo que son los documentos de control de esta fase B, pues es la revisión preliminar del diseño y la revisión de seguridad, que en este caso va a ser la seguridad del usuario o la persona que va a llevar a cabo el lanzamiento. Y como actividades, pues es tener ya bien definida lo que es la línea base del proyecto y seguirla incrementando. Revisión y actualización de documentos de la fase A. Desarrollo de las operaciones de ciencia, exploración, de acuerdo a los conceptos de operación. Actualización de planes, como vendrían siendo los contaminantes, la interferencia, el clima, la calidad, etc. La actualización de planeación de manufactura, reporte de resultados de desarrollo tecnológico, actualización de riesgos, actualización de costos y ajuste del cronograma, finalización y aprobación de requerimientos, establecimientos de la línea base de diseño y especificaciones, diagramas, planes de validación y verificación, archivos de resultados y casos de estudio, línea base del primer reporte formal, definición de soluciones internas y externas, o lo que vendría siendo la previsión de posibles problemas y contingencias que conduzcan a un atraso, definición del sistema de operación, desarrollo de los sistemas de seguridad y el desarrollo de evaluación preliminar de las partículas en órbita. Solo si este último se va a lanzar al espacio. Posteriormente pasamos a lo que es la fase C, el diseño final y la fabricación, que aquí parte de lo que se tiene que hacer es la revisión del diseño, revisión de la fabricación o lo que es el manual de operación, revisión del sistema de integración o lo que son las pruebas y la revisión de la seguridad. Los documentos con los que se debe de contar en esta etapa es la revisión del diseño, revisión inicial de la producción, revisión de la integración del sistema y la revisión de la seguridad. Y las actividades a realizar son la actualización de documentos de la fase B, actualización de la misión de acuerdo a los conceptos de operaciones, actualización de la planeación, lo que vendría siendo control, clima, campo electromagnético, electrónica, etc. Incremento de documentos de la línea base, especificaciones de la arquitectura, mantenimiento de documentos, mantenimiento de planes de validación y verificación, monitoreo del progreso del proyecto, desarrollo del software y hardware necesario, desarrollo detallado de la actualización que se obtendrá, desarrollo del sistema de integración y sistema de operación, desarrollo de la telemetría, preparación del sitio de lanzamiento, preparación de las operaciones de activación, preparación de sistemas de desactivación, transición de capital humano para usarse en la etapa F, desarrollo preliminar del manual de operaciones, realización de pruebas de los componentes del sistema y la identificación de mejoras para el siguiente o próximo producto.
Por lo tanto, desde aquí ya comienzan a preverse los posibles errores o fallas que pudiera tener nuestro sistema durante la operación. Posteriormente sería la fase B, lo que es el ensamble, las pruebas, la integración del sistema y el lanzamiento, en el cual va a consistir de la revisión de los documentos de pruebas, es decir, a qué pruebas preliminares vamos a estar sometiendo el sistema, revisión de la aceptación del sistema, revisión del manual de operación, revisión del sistema de vuelo, como puede ser paracaídas, aeroplano, cohete, globo meteorológico, etc. La configuración del sistema, por lo tanto, las pruebas de aceptación del sistema o las pruebas de integración consisten en pruebas de vibración, impacto secundario, fuerza centrífuga e impacto directo. La prueba de vibración consiste en agitar o vibrar de manera continua y muy extrema el sistema, y que también debe de estar registrando datos y mediciones al mismo tiempo. Es decir, que esta prueba debe de soportar altas vibraciones y estar operando el sistema, ya que en el momento del lanzamiento lo que vamos a obtener es afectación por vibración. Y aquí lo que estamos viendo en esta imagen es precisamente cómo es que, a pesar de estarlo agitando o vibrando, comienzan a registrar datos, por lo menos de temperatura y de posición. Después, la prueba que sigue es la fuerza centrífuga, que consiste en amarrar literalmente el cáncer y comenzarle a dar de vueltas. Y también el sistema debe de seguir operando a pesar de que se le está aplicando fuerza centrífuga. Posteriormente, se debe realizar la prueba de impacto secundario, es decir, un impacto que no sea directamente sobre el sistema, sino que sea un impacto que, aunque sea en otra parte, al sistema lo afecte. Es por eso que lo que se hace es darle de golpes a una mesa donde está apoyado el cáncer. Y posteriormente se hace la prueba de impacto directo, o lo que es dejar en caída libre el cáncer. Y el sistema debe de seguir operando a pesar de haberse llevado una caída o un impacto directo. También es necesario revisar el sistema de vuelo, pero es muy importante llevar a cabo lo que es la preparación del paracaídas, que consiste en doblarlo de manera correcta y que quede de manera simétrica. Y con esto vamos a garantizar de que nuestro paracaídas no se vaya a enredar o se vaya a atorar. Una vez doblado el paracaídas, se procede a la prueba de apertura del paracaídas, la cual consiste en lanzar un objeto con el paracaídas a utilizar a pocos metros de altura para ver si abre o no abre y calcular cuál es la distancia que las cuerdas o las guías deben de tener. Una vez terminadas las pruebas a los subsistemas, se procede con lo que es los documentos y el control, que es la revisión de los preparativos de las pruebas, la revisión del sistema de aceptación solo para vuelos tripulados, la revisión de los sistemas de operación, la revisión de la preparación del vuelo, la auditoría de la configuración física y funcional del sistema y la revisión de la seguridad. Por lo tanto, las actividades deben de incluir la actualización, integración y verificación de los productos a entregar de acuerdo a la verificación y validación planeadas, el monitoreo del progreso del proyecto de acuerdo a la planeación y cronograma, redefinición de los procedimientos de verificación y validación del sistema en todos los niveles, realización de la verificación y calificación del sistema, aceptación de las verificaciones y validaciones del sistema,
Realización de pruebas ambientales al sistema solo si son requeridas. Evaluación y aprobación de resultados de las pruebas de validación y verificación. Resolución de discrepancias en las pruebas de validación y verificación. Archivado de resultados de pruebas de validación y verificación. Preparación de la documentación de la línea base para esta etapa. Documentación de la línea base de software y hardware. Actualización del plan de logística. Inicio de los planes de contingencia. Finalización e implementación de los planes alternos. Confirmación de funcionamiento de la telemetría y estación terrena, así como sistemas de comunicación. Integración del vehículo en plataforma de lanzamiento. Realización de pruebas de operación y funcionamiento preliminares de validación y verificación. La fase E, que es la operación de mantenimiento, se debe de hacer revisión de aseguramiento de lanzamiento y post-lanzamiento, revisión del evento o los sucesos, revisión de post-vuelo solo para tripulación, la revisión del sistema para mejora y la revisión de la seguridad. Por lo tanto, aquí es muy importante tener en cuenta la secuencia. Por ejemplo, si son lanzados en globo atmosférico y en aeroplano, se debe de preparar el cáncer. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo la sujeción del pin de seguridad al dispositivo de lanzamiento o góndola? La elevación del globo y vuelo del aeroplano. Lanzamiento, apertura del dispositivo de lanzamiento. La separación, caída y apertura del paracaídas. Comunicación con la estación terrena y medición de presión, temperatura, lectura del GPS y la toma de fotografías y el aterrizaje. Y lo mismo va a pasar con el cohete, que se debe de preparar el cáncer. Se debe de tener muy en cuenta la sujeción del pin de seguridad al dispositivo de lanzamiento o la góndola. Lanzamiento del cohete, lanzamiento, la apertura del dispositivo de lanzamiento, la separación, caída y apertura del paracaídas, comunicación con la estación terrena, medición de presión, temperatura, lectura de GPS, toma de fotografías y el aterrizaje. Ahí también pues es necesario llevar a cabo la revisión del sistema de ingeniería para mejoras, es decir, después del lanzamiento lo que se tiene que hacer es discutir qué fue lo que falló y se puede mejorar, o qué es lo que no falló pero también se puede mejorar, y cuáles son los procedimientos que se van a dejar exactamente iguales. Por lo tanto, lo que son los documentos y el control que se deben de tener, pues es la revisión de la evaluación de post-lanzamiento, la revisión de la evaluación de eventos, la revisión de evaluación de post-vuelo, solo si son vuelos tripulados, la revisión de la actualización del sistema y la revisión de la seguridad. Y las actividades son la evaluación del vehículo de lanzamiento, verificación del comportamiento en órbita, instrumentos de activación de la Comisión de Ciencia, comportamiento de la misión, recolección de datos obtenidos durante la misión, reemplazos de operación y mantenimiento, fases del equipo de vuelo, y esto es para futuras misiones, mantenimiento de la operación, mantenimiento del equipo, reporte de problemas o fallas, proceso y análisis de los datos de la misión, aplicación de extensiones o garantías de la misión, y esto es solo si son requeridas. Preparación para la desactivación, cierre y transferencia de la misión, reporte completo de la evaluación post-vuelo y el reporte completo de la misión. Y con esto se da paso a lo que es la fase F, o lo que es el cierre y la transferencia, que aquí es la revisión de los documentos para llevar a cabo el desmantelamiento o la transferencia. Por lo tanto, los documentos y el control que se debe de llevar es la revisión de la etapa de desactivación, y las actividades que se van a realizar es la disposición del proceso y apoyo del sistema, documento de lecciones aprendidas, reporte final de la línea base, archivo de datos, comienzo de la transición de capital humano, solo si aplica, revisión de todos los criterios, cierre y o transición. Como conclusión de los sistemas de ingeniería es que se basan en lo que es la ley de Murphy, un científico que diseñaba cohetes en 1949 para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y algo que él dijo es que si hay alguna posibilidad de que las cosas salgan mal, saldrán mal.
Es por esto que todo debe ser meticulosamente planeado y no dejar nada a la suerte o para el momento. Muchas gracias. Por mi parte es todo.